¿Qué podemos esperar del dólar de acá a fin de año? No te pido demasiado. Yo lo que veo, en función de cuando estuve del otro lado y de lo que analizamos en el día a día, es que el dólar tiene una calma que va a ser constante. ¿Por qué? Porque no hay muchas situaciones que puedan desestabilizarlo en función del programa económico que hoy tenés, que es un déficit o un superávit en lo que tiene que ver con lo fiscal, un control de los gastos, y además recordemos que tenemos más de 20.000 millones de dólares de blanqueo. Mientras, y si lo llevo a algún ejemplo muy claro, mientras no entre agua ni salga agua, el agua va a estar exactamente igual. Entonces el dólar es un elemento más de la economía. Yo creo que vamos a ver una cierta tranquilidad. ¿Cuándo se puede romper esa tranquilidad? Cuando se tomen decisiones respecto al dólar directo, como por ejemplo la salida del cepo, sí, claro, como por ejemplo la eliminación del impuesto país, y ver por cuál lo reemplazan y cuál es el efecto recaudatorio. Pero en cuanto al dólar, vos fíjate que hoy tenemos números donde los dólares financieros están a veces más baratos que el mismo dólar blue o el dólar informal. Sí, ahí me quería meter porque estamos viendo esas pequeñas variaciones que no son significativas, son pequeñas, pero que hacen a la cuestión, sobre todo del pequeño ahorrista, que quiere saber qué hacer. Primero con sus pesos a la hora de comprar o no dólares, y segundo con sus dólares. ¿Qué hace? ¿Dónde los pone? Ya nos vamos a meter ahí, pero pensemos en esa variación que hay entre los diferentes tipos de cambio y si puede bajar más todavía de acá al 31 de diciembre. Bueno, yo creo que, no creo que pueda corregir mucho más el dólar, porque no tiene mucho margen hacia la baja, a pesar de que hay muchos gastos que van a venir respecto a lo que tiene que ver con las compras estacionales en las vacaciones, la demanda de dólares, aguinaldos, donde muchas empresas van a tener que salir a vender, pero eso se va a jugar una fuerza compradora contra una fuerza vendedora. Por eso digo, no va a haber tanto movimiento, porque el que tenga que pagar aguinaldos, los gastos, los regalos o las vacaciones de forma local, seguramente va a tener que vender dólares. Sí. Que es lo que hoy todo el mundo trata de no hacer. No puedo vender dólares, porque antes los vendía y me alcanzaba para tal cosa, y hoy ya me quedan muy cortos. Entonces, el problema es que vos hoy te estás deshaciendo de los dólares, cuya moneda era lo único que vos ahorrabas tiempo atrás. Entonces, yo creo que hoy el dólar es un buen momento para comprarlo, porque vos pensás que estamos hablando de dólar MEP en torno a los 1.100 pesos o por debajo de eso, y mucha gente ha comprado en otros momentos de la historia argentina, por hablar otros meses, en 1.200, 1.300, 1.400. Sí. Entonces, ¿es momento de comprar dólares? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Viajar? Sí, claro. Bien. Si yo compro dólares a 1.000, no es lo mismo comprar a 1.500 o 1.400 claro, para efectuar un viaje, por ejemplo. Está claro. Y hablando de viajes, dólar tarjeta y esa diferencia que marcás, ¿qué puede pasar con el dólar tarjeta? ¿Qué puede pasar con la quita del impuesto? ¿Efectivamente se va a reemplazar por otro? ¿Qué vislumbrás? Ahí hay dos cosas. El dólar tarjeta hoy, y gracias a mucha difusión, prácticamente para el pequeño ahorrista o para el tipo de a pie, no tiene tanta injerencia. ¿Por qué? Porque vos directamente en un banco pagás desde tu cuenta. Sí. Pagás con tus dólares. Entonces, ese número de 1.600 es para algunos pocos como yo, que son pequeñas suscripciones chiquititas, y que decís, no voy a poner un stop debit porque después, seguís pagándolo. Pero es poca la gente que lo paga. Lo haces por una cuestión de comodidad. Cuando vos saques el impuesto país, no me preocupa en el dólar, me preocupa más en el efecto recaudatorio, porque era un impuesto que recaudaba muchísimo. Veremos cómo lo van a reemplazar. Ahora, vos tuviste algún tipo de agilizar el tipo de dólar en cuanto al courier, autorizaste una entrada de $3.000 a través de courier. Se está movilizando, pero no veo que el dólar tarjeta, para los que están afuera, tenga mucho incremento o mucho cambio, porque vas a pagar en dólares. Vas a pagar el stop debit y pagas en dólares. Eso está claro, pero yendo a ese efecto que tendrá en materia recaudatoria,
¿qué ves? ¿Se va a implementar otro impuesto que reemplace al que se está erradicando ahora? A ver, vos podrías subir uno de los impuestos que te queda Sí, y equipararlo, porque hoy las brechas que tenías, vos tenías impuestos sobre impuestos, Sí. y se hizo tan grande porque es dólar oficial más impuesto más impuesto. sí. El dólar oficial hoy, brecha contra el resto de los dólares, es muy chica, por ende el impuesto más impuesto te quedó una brecha casi del 60 y pico por ciento, 50 y pico por ciento. Sí, son los impuestos aplicados. Sí. Entonces, vos si bajás uno de los impuestos, bueno, recaudarás menos del impuesto país, verás de qué manera lo vas a reemplazar y si esa recaudación la necesitas o no, porque también se habla en la Argentina, y esto lo hemos discutido mucho, de sacar impuestos, pero si yo saco impuestos, me quedo sin recaudación. Exacto. Entonces, en este escenario, donde sería muy tonto de mi parte plantear un escenario diferente, donde si hablamos de la economía financiera es un éxito. Número que quieras ver comparado con números anteriores, te da una Sí. diferencia sideral. Sí, sí, después se pueden analizar un montón de factores Todo sociales lo que vos quieras. y muchísimas cosas más, pero desde el punto de vista estrictamente numérico y estadístico es como lo estás planteando. Y me quiero meter directamente en un tema que se tocó mucho esta semana, en los últimos días, respecto del posible levantamiento del cepo. Hubo rumores, hubo un juego en redes sociales, algunas noticias de tuiteros mileyistas. Finalmente no se dio, como se había anunciado al menos en ese juego mediático, Sí. pero se espera que se levante el cepo el próximo año. ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra? Te voy a dar un ejemplo claro para que todos entiendan. ¿Viste cuando sos joven y alguien dice, se tienen que casar? En algún momento se tienen que casar. Y el novio dice, bueno, pero no tenemos dónde. Pero no hay fecha. Pero no, porque mi primo no llega de tal lugar. Se le está poniendo muchas excusas al cepo. Porque inicialmente el gobierno de Mauricio Macri lo sacó directamente. El gobierno de Macri cambió algunos asteriscos, levantó el límite, pero... Exacto, terminó mal en el levantamiento del Claro. cepo, terminó Era dejando otra un cepo de situación $10.000, país. exacto, y volviendo al cepo que conocemos. Pero en el caso de este gobierno, si yo te digo que hay una pax cambiaria y una tranquilidad en el tipo de cambio, parte de eso está dado por el cepo. Porque el principal punto del cepo, que en realidad es el control de cambios, es que hay muchas empresas con utilidades acumuladas en la Argentina que no se la pueden llevar porque está dentro de ese control de cambios. Si vos sacás el cepo, alguien te va a decir, bueno, lo primero que hace cuando vos me abrís la puerta, primero me voy. Y te aseguran que vuelven, porque cuando vos dejas una puerta abierta es para entrar y para salir. Entonces me parece que el cepo va a tener que tener mucha tranquilidad económica, puede estar con el ingreso del fondo, con el aplazamiento del swap con China, con una economía con recuperación real en la calle, Claro. la economía de a pie. Sí, Ahí sí. podrías sacar un cepo. Martín, hoy si vos sacás, No, y la suba de reservas. hoy vos pones un cepo y la suba de la reserva, obviamente a través de fondeos internacionales y o de la entrada de dólares genuinos a través del cambio de la matriz energética.